¿Verdad? Sí, ¿verdad? Confirmado, me dicen por acá. ¿Ya? Observa la diapositiva correspondiente. Sí, ¿verdad? ¿Correcto? Ya, muy bien. ¿Correcto? Empezamos entonces. Continuemos. Continuemos en todo caso. Listo, listo. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri. Lana también. Continuamos, continuamos.
Chicos, vamos culminando ya la práctica. ¿Qué les ha parecido la práctica? ¿Está abstruso? ¿Está simple? ¿Concreto? ¿Qué me dicen, jóvenes? Vamos a comenzar por ver los resultados, ¿les parece? Bien, ya está, jóvenes. A ver, vamos a de inmediato entonces a compartir. Ahora sí, la práctica. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿Todavía? Vamos culminando. Un par de minutos, me dicen por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Ya ultimaron? El último texto, el texto dialéctico, dialógico. ¿Les pareció? Ya. Ahí están sus dos partes, jóvenes. A ver, chicos. A ver, no, no recibo respuesta. Culminaron con una práctica, chicos. A ver, a ver, a ver. Ya, correcto. Excelente, muy bien, Eric, gracias.
Excelente, ahora sí ya vamos culminando. Muy bien, Eric, David también. Ya terminó la práctica. Excelente. Vamos a compartir de inmediato los resultados. ¿Les parece la manera de iniciar ello? Sí, correcto. A ver qué puede compartir esta parte. Y bueno, voy a compartir con ustedes ahora los correspondientes a los resultados, pues, ¿no? A ver, en primera instancia ahí. Ya veamos los resultados, chicos. A ver, ahí están los resultados. Ajá. Uy, uy. A la pregunta 10 ha causado zozobra, la 10 y la 14. Mira, ve, ha causado zozobra, la 10 y la 14. Ya, correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto, correcto. Ya, correcto. Entonces, se puede, ya lo pueden, vamos a compartirlo, a ver qué piensan ustedes, ¿sí? ¿Pueden observarlo ahora sí? ¿Pueden observarlo? ¿Sí? A ver qué les parece. ¿Observan? ¿Sí? Confirmen, confirmen ello, por favor. Ya, listo. Ahora sí, muy bien. ¿Qué les parecen los resultados, chicos? ¿Ah? Bien. Entonces, ahí está ya para el análisis. Dejamos de compartir esta parte y ahora sí vamos de inmediato a la práctica, chicos. Atentos, por favor. Vamos a empezar con el texto número uno. Y como corresponde, yo inicialmente pregunto, pues, de qué corresponde, de qué trata esta lectura, a qué hace referencia este primer texto. ¿A jóvenes? Directamente. Ya, muy bien. ¿De qué trata, chicos? A ver, nadie me da respuesta aún. ¿De qué trata el texto, chicos? El texto uno, por favor. ¿A qué hace referencia? Las expresiones lingüísticas. ¿A qué aluden o a qué tratan, chicos? Hay a entidades materiales. Te habla de un sistema conceptual vinculado al lenguaje, en donde el plano mental se asocia a la lengua, al habla misma. Recuerden que la lengua es social, el habla es individual. Entonces, en ese sentido, se va a dar la comprensión o percepción de nuestra realidad. Por otra parte, también, ¿qué sucede, jóvenes? El lenguaje expresa nuestro concepto, nuestra sociedad.
¿Qué más, jóvenes? Chicos, está muy difícil el texto 1, no hay respuesta. ¿Qué pasó? Ya, muy bien, Eric, correcto. ¿Cuál sería el tema aquí, jóvenes? Bueno, la palabra exteriorizar hace referencia a que algo sea visible, a que algo sea entendible, ¿no? ¿Cuál sería el sentido contextual, entonces? La B de barco, ¿me dicen por acá? El materializa, se representa, ¿verdad? Como que se representa, jóvenes. Y en la 2, ¿cuál es el tema central del texto, entonces? Lo han dicho ustedes con sus propias palabras. ¿Cuál sería en la 2, jóvenes? ¿Será verdaderamente el lenguaje humano de lo que se trata? En realidad, no, ¿no? Es como entendemos el sistema conceptual gracias al lenguaje, jóvenes. Dado, muy bien ahí, Dana, excelente, excelente. Dos dados. Pregunta 3. Se infiere, recuerda que se infiere es deduce, se infiere del texto que el sistema conceptual, ¿qué sucede? Está presente en muchas cosas, ¿sí o no? Pero también va a ser distinto de acuerdo al ámbito, al contexto, al habla, porque es individual, que se de deduque, de dado, jóvenes ahí. Se infiere, pues eso se deduce, que no es igual para todos. ¿Está bien? 3 dados. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, concepto, consulta, perdón? ¿Está todo claro hasta aquí, chicos? Creo que sí, ¿verdad, jóvenes estudiantes? Excelente. 3 de dado. Ya. Continuamos, creo, entonces. 4. Con respecto a las expresiones lingüísticas, es falso. Ojo, falso, falso. Pueden ser frases verdadero, solo presenta una base sintáctica. Ah, únicamente. Ten cuidado con el solo. ¿Ah? El solo significa únicamente. El puro cachismo. Entonces, señalar únicamente, o nadie, o todos, o siempre, o sea, un cuantificador absoluto, ya sea de afirmación o de negación, es muy general, es muy global, muy panorámico. Entonces, eso difícilmente sea verdadero, del todo al menos, ¿verdad? Más bien sea probable. Eso sí es más factible que sea, jóvenes. 4, entonces, B de barcos, B de barcos, B de barcos. Ya, listo. Pregunta 5. Si las estructuras lingüísticas fueran idénticas a las estructuras conceptuales, entonces me están pidiendo hallar algo que realmente no se cumple, ¿sí o no? Algo que realmente no se da o no sucede. Entonces, en ese sentido, la clave cuál sería? La C. Sería posible cabalmente entender a cabalidad, a totalidad el lenguaje, pues. Entonces, la respuesta sería ahí la letra C. ¿Está bien? Letra C. 5, C. Bien, hasta aquí hay alguna duda, pregunta, consulta, chicos, algo que no quede claro, alguna diapositiva pendiente en esta primera parte, jóvenes estudiantes, o está todo entendido. ¿Todo claro? ¿Todo capturado? La imagen respectiva. Díganme, por favor. A ver, ¿qué me dicen por acá? La 3, Daniel, muy bien. Anterior, ya. Ahí está la 3. Confirma, Daniel, la captura. La captura. Ya, muy bien. Aarón, ¿todo bien? Sí. Muy bien, Sumi, también. Brenda, ¿todo bien? Fran Justin, ¿todo bien? Elena, ¿todo bien? Dime, dime. Ya, muy bien, Aarón, gracias. Luis Eduardo, ¿todo bien? Irina, ¿todo correcto o no? Wilder, ¿todo correcto? A ver, Carla, ¿qué me dice Carla Flores por ahí también? Sí, excelente. Daniel Alfredo, ¿todo bien? Ya. Delia, ¿tú también? ¿Todo bien?
Continuamos entonces, continuamos. Bien, correcto, correcto, excelente. ¿Ya está la captura, Daniel? ¿Sí? ¿Daniel? ¿Ya está? A ver, me dices, me informas por favor para continuar, Daniel. ¿Sí? ¿Daniel Raúl? Listo, listo. Muy bien, continuamos. Pregunta 4. Con respecto a las expresiones lingüísticas, ¿es falso? Falso, falso. Sostener qué cosa. Bueno, las expresiones lingüísticas son variables, ¿sí o no? Como habíamos dicho, ¿no? Ahí está la 4 y acá la número, la 4 la B y la 5 la C. Bien, vamos ahora con el texto número 2. A ver, ¿de qué habla el texto 2, jóvenes? También es un texto lineal, ¿no? Ah, no, este es un texto mixto, ¿verdad? Tiene gráfica. ¿De qué habla este texto, jóvenes? ¿A qué se refiere esta lectura? Incluso tiene varios porcentajes, ¿verdad? Entonces, mira, acá al inicio nada más, el indicador de mujeres sin ingresos propios refleja las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a ingresos mediante actividades remuneradas en el mercado laboral. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres? Hay un contraste, ¿sí o no? En cuanto a los ingresos económicos de las mujeres en cuanto a los varones. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que pase eso? Umbral es ingreso. A ver, ya que en muchos casos quienes perciben ingresos laborales se mantienen en el umbral de la pobreza, mostrando vulnerabilidad y demandando políticas de desarrollo y distribución. Hay una frontera entre la precariedad y la desprotección de personas. Entonces, la falta de autonomía económica es condición básica para la falta de autonomía social, ¿o no, Juan? ¿Condiciona o no la parte económica en gran medida la autonomía social? Verdadero. ¿Y por qué creen ustedes, jóvenes estudiantes, futuros profesionales, que se da este hecho? ¿A qué se deberá? Hay un margen estadístico del 2014, por ejemplo. ¿Qué te dará a entender eso? ¿Mm? Bueno, una dependencia de tipo social o no. Y acá esta gráfica, chicos, por ejemplo, ¿qué me va a mostrar o a manifestar, jóvenes estudiantes? ¿Qué creen que evidencia esto, jóvenes? ¿Qué refleja la gráfica? Excelente, los índices, los indicadores básicos, ¿no? Entre hombres y mujeres, comparando este grado. Bueno, entonces tengo las condiciones necesarias para poder determinar la respuesta en la 6. ¿Cuál sería? Bueno, que simplemente las mujeres están marginadas en el marco de la economía social a una mayor precariedad económica a causa de, obviamente, ¿qué cosa? Una diferencia porcentual en cuanto a los ingresos económicos. La B de barco es la clave. Ajá. Hay una brecha. El autor básicamente se dedica a manifestarnos, pues, ¿no? Esa separación. Bien, letra B. Si hay dependencia económica, muy probablemente hay dependencia social, ¿no? El sentido contextual del término umbral. Umbral es entrada, ingreso, pero en el texto, más que ancla, porque ancla es llegada, el umbral se refiere al margen que se establece, o límite, ¿no? Entre digamos, el contexto de la pobreza y los ingresos laborales. ¿Está bien? 7D de dado. Y aquí en la 8, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál de los siguientes enunciados es compatible con la información del gráfico o de la gráfica? ¿Cuál es verdadero según el gráfico, jóvenes? Según la gráfica. Bueno, vemos estos porcentajes, se han recogido estos porcentajes, jóvenes estudiantes, y entonces me voy a dar cuenta que estos índices más altos de mujeres sin ingresos propios se dan en la zona rural más que en la zona citadina, y también en la selva. Por lo tanto, es verdadero que se puedan relacionar o interactuar ambos parámetros. 8, 8, C de casa. ¿En cuál? La de Eric, en la 8, en la 8.
allá. Entonces vamos a ver la gráfica. A ver, hablamos de la costa y de la alfabetización. A ver, costa, ya, correcto. Pregunta, de la gráfica, ¿hablamos algo de la alfabetización? Solo de la gráfica, solo de la gráfica, en la gráfica. Olvidémonos de la parte textual, de la gráfica. Claro, o sea, costa sí, ¿no? Pero alfabetización no. Esa condición, esa variable no es mencionada aquí. Por ende, no se puede considerar. ¿Correcto, Eric? ¿Sí? Ahí está. C de casa. Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, alguna diapositiva pendiente de repente, jóvenes, estudiantes? Díganme, por favor. Ya, listo, continuamos. Pregunta 9 de la gráfica, otra vez la gráfica, ¿no? Se desprende que la carencia de ingresos propios por parte de las mujeres guarda íntima relación. Yo lo estoy repitiendo, ¿no? En el ámbito social, ¿sí o no? Entonces, pero ese ámbito social, ¿de dónde se desprende? ¿De cuál de estos factores? ¿Será de lo moral, de lo religioso, de lo genético, de lo educativo? ¿Con cuál de esas condiciones proviene probablemente esta dependencia, jóvenes? ¿Mm? ¿Vendrá de lo genético? O sea, hay un aspecto biológico que condiciona que ya es dependiente o independiente, que gana más o que gana menos, genéticamente hablando. No, sino muy probablemente de corte educativo, o sea, de edad, de edad. Y por último, en la 10, ¿cuál de los siguientes programas podría reducir la brecha descrita en la lectura? ¿Cuál es la brecha descrita en la lectura? En primer lugar, la separación o la división o la marginación económico-social entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué tendría que darse? ¿Una ley de trabajo infantil? ¿Un programa de alfabetización integral? ¿Un subsidio a madres sin recursos? No, más bien, en realidad aquí, cuando se dice una ley sobre la meritocracia laboral, en realidad acá lo que se discute es que por qué las mujeres no tienen acceso a dinero o a condiciones económicas que favorezcan el poder, por ejemplo, desarrollar un emprendimiento. Entonces eso podría ser con ayuda estatal, con ayuda del Estado, pero, no, digamos sobre todo a madres sin recursos, ¿no? Madres que, bueno, puedan emprender ello. Ahora, ¿por qué no la ley sobre la meritocracia laboral? Porque si hablamos de meritocracia laboral, estamos haciendo referencia a dime cuánto has estudiado, o dime cuánto sabes, o cuánta experiencia tienes, y ganarás más, ¿no? Pero ahí no todos se van a ver favorecidos, o en todo caso, solamente se van a ver favorecidos, como el mismo concepto lo dice, los que tengan mayor mérito de estudio, por ejemplo, de experiencia. Pero eso en el texto no es lo que se discute. En el texto se discute cómo las mujeres sin recursos pueden tener acceso a mejores condiciones económicas o ingresos propios. ¿Cómo? Con un emprendimiento. ¿Y cómo van a emprender el emprendimiento si no van a tener capital posible? Entonces necesitan ese capital, ¿verdad? Para iniciar el negocio. ¿Y de dónde sale ese capital? Una posibilidad podría ser a través de un subsidio del Estado. 10, letra C. ¿Ya? ¿Correcto? Hasta ahí, jóvenes, este es el segundo texto. Pregunto nuevamente si a alguien le falta alguna diapositiva. ¿Alguno le falta alguna diapositiva? La meritocracia laboral, repito, Jerry, tiene que ver con el mérito en base al trabajo. El mérito en base al trabajo, a los conocimientos, al campo de desarrollo. ¿Por qué no sería respuesta esta? Porque, bueno, ahí solamente se van a ver favorecidos, como el mismo concepto lo dice, los que tengan mayor desarrollo.
¿Correcto? ¿Yeri, queda claro? Sí, muy bien, son. Bien, continuamos. Y finalmente el texto 3 es un texto dialéctico, dialógico, en donde, bueno, se habla de Cristóbal Colón, en primer lugar, y el calificativo de genocida, pues, ¿no? ¿Qué cosa es genocida? Asesino de grandes poblaciones o de cantidad de personas, de gente. Entonces, en este sentido, hay dos posturas claramente delineadas para, para el texto 3A. ¿Qué piensas? Cristóforo, imagínate, Cristóbal, ¿no? Ya, Colón no es responsable de los desmanes y atrocidades. Colón más bien, digamos, fue parte de ese contexto, pero los genocidas verdaderos fueron otros, no él, ¿no? Lo que plantea Teresa, ojo, acá lo dice, no propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede condenar por esclavizar a cientos de indios. O sea, fue esclavócrata, esclavizador. Bien. Los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas fueron los que vinieron después de él, los colonizadores. Entonces, te da a entender que inicialmente a Colón no es correcto responsabilizarlo de la masacre a los indígenas, ¿no? Y B, ¿qué te dice B, jóvenes? ¿Está de acuerdo con él? No, B más bien, ¿qué te dice? Es el primer conquistador de lo que él llamó Indias. Entonces, al ser el primer conquistador, por supuesto que él sí fue maltratador de indígenas. Dice aquí, y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo, pedacuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ellos, y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá y después vi de que no entendían en la ira. Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde y después partir para el suroeste, que según muchos de ellos me enseñaron. Decían que había tierra al sur y al suroeste y al noroeste, y así ir al suroeste a buscar el oro y piedras preciosas. Entonces, parece ser que este testimonio del mismo Colón, traducido, ¿verdad? Evidenciaría que Colón, bueno, no fue tan pacífico como algunos creen, pues, ¿no? Incluso los reyes católicos lo van a terminar designando a él como virrey y gobernador, ¿sí o no? Toda gloria no le impidió convertirse en déspota. Déspota es tirano, autoritario, jóvenes, ¿sí o no? Cristóbal y sus hermanos Bartolomé y Diego empleaban la tortura y la mutilación para gobernar los territorios de Abya-Yala. Correcto. Ajá, entonces parece ser que según lo que dice este intelectual, Quirós, Colón, bueno, también fue un tirano, pues, ¿no? Bien, entonces, justo en torno a ello gira el debate, pues, si Colón fue o no un tirano, un déspota, jóvenes, y se le puede considerar como un sujeto malvado, pues. Protervo justo es malvado, pregunta, o bueno, palabra de examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao hace unos 2 años y medio atrás. Protervo es malvado, cruel, despiadado. Letra B de barco, jóvenes. 12. Al señalarse que Colón era déspota, queda implicado el concepto de tirano, de autoritario. O sea, más que de descubrimiento, el concepto sinónimo incluso, tiene que ver con un gobierno autoritarista, o sea, tiránico, pues, un dictador, pues, en pocas palabras, ¿no? Que no tiene el más mínimo respeto por derechos humanos. 13. A partir de lo que se detalla en el texto A, bueno, el texto A más bien te dice que Cristóbal Colón no fue un tirano, ¿sí o no? Y a ver, Colón llegó a amasar una fortuna incalculable, entonces es falso, por eso no se deduce. Bueno, lo que se deduce del texto A es una defensa en torno a Colón, específicamente con las palabras que dice, Steve Hackett no propuso ni practicó el genocidio de nativos, es lo que dice esta historiadora, pero se le puede condenar por esclavizar a cientos de indios. Es decir, fue esclavizador, ¿verdad? Esclavista, pero no fue maltratador de indígenas. Bueno, ahí hay una paradoja, ¿no? Te esclavizo, pero no te maltrato, ¿no? Bien. 13 letras C, pues, ¿no? Ya, bueno. Ay, ay, ay.
Ya. 13C, 13C, jóvenes estudiantes, 13 letra C. ¿Ya? Bien. Correcto, hasta ahí estamos claros, chicos. Continuamos. 14 es consistente con el texto A. El texto A, como ya sabes, básicamente defiende a Colón, que la argumentación de Morales más bien busca señalar que Colón puede haber sido calificado de esclavista, pero, jóvenes estudiantes, no fue maltratado de indígenas, ¿ya? Bien, entonces por ello, básicamente, es correcto señalar qué cosa. Se basa en autoridad de ambos continentes para ganar factibilidad, para ganar mayor cosa, mayor criterio de verdad. Bien, letra A de avión. Eh, la D, ¿por qué no es clave? Porque si tú dices que en la D al final, el problema es que en la D al final asevera que con Cristóbal Colón era codicioso y eso no se extrae, ¿no? Entonces ahí ya no sería acorde pues, al planteamiento de A, sino al planteamiento de B. 14A de avión y finalmente en la 15. Si se descubrieron los diarios de Cristóbal Colón en alguna biblioteca del mundo, entonces, si se descubrieran, ¿se destacaría la figura de este marinero? ¿Necesariamente? No. ¿Se demostraría taxativamente que Colón no participó del genocidio? No, en realidad, más que decir si fue bueno o malo, tendríamos una visión más clara de cómo se dieron los hechos, pues, o al menos la conducta del navegante. Pues. ¿Bien? Y eso está en la C. Porque ya no solamente refería a su conducta, sino también a los descubrimientos, al avance, al proceso mismo, ¿no? Explicar. 15 letra C. 15 letra C. 15 letra C, jóvenes. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, diapositivas pendientes. Creo que no. Chicos, entonces hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy. ¿A nadie le falta alguna diapositiva? Muy bien. Entonces, jóvenes, muy buenos días con todos y nos estamos viendo de manera pronta. Gracias. Chau, chau. Chau. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, jóvenes. El día de hoy no, jóvenes. No. Muy bien. Chao, Carla. Cuídense. Chau, chau. Listo. Cuídate, Dair. Hasta luego, Sumi. Gracias.